quiero arrancar con una pregunta y no la respondas todavía. Quédate un segundo con ella antes de seguir viendo esto. ¿Cuántas veces te dijiste a vos misma, no tengo disciplina? Esa la escucho todos los días, pero todos los días en serio, en cualquier conversación que tengo sobre esto. Yo también, y lo loco es el patrón que se repite siempre. Casi siempre lo dicen después de algo bien específico. Llegan a la noche agotadas, abren la heladera sin pensar, comen algo que no querían comer y al otro día se despiertan con esa frase instalada en la cabeza antes de que pasen 5 minutos. Y del lado del entrenamiento veo exactamente lo mismo. Alguien que se salta un día de rutina y ya piensa, bueno, total, la semana ya está perdida, arranco de nuevo el lunes. Un día se convierte en una semana entera. Sí, exacto. Y la pregunta que a mí me queda dando vueltas en la cabeza es, ¿en serio? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué un desvío tan chiquito se transforma en un ya fue todo? Y esa pregunta es la que vamos a contestar hoy con total claridad, porque te lo digo desde ya, no tiene nada que ver con que te falte disciplina y vas a entender exactamente por qué. Y antes de seguir te voy a pedir algo muy simple, que no te va a costar nada. Mira, mientras seguís escuchando esto, nota en qué parte del cuerpo sentís esa frase cuando aparece. No tengo disciplina. ¿Te aprieta el pecho? ¿Sentís algo en el estómago quizás? No hace falta que me digas nada, solo nótalo, porque en los próximos minutos vas a entender de dónde viene exactamente esa sensación y por qué no tiene nada que ver con quién sos. Sí, yo esto te lo puedo hablar porque lo viví en carne propia. Vengo del entrenamiento hace más de 10 años. Competí en culturismo natural, salí segundo en mi categoría, que fue un proceso de varios meses. Mi entrenamiento medido al detalle, comida pesada al gramo, disciplina total, cero margen de error. Y el cuerpo respondió obviamente, es como tenía que pasar. Llegué al físico que estaba buscando en el día exacto que tenía que llegar. Y entonces, porque ahí no termina la historia. Bueno, para nada, porque sostener eso no era natural, era agotador, rígido, no tenía margen para nada de la vida real, ni una comida fuera, ni un día relajado. Sí, me acuerdo. Y cuando la competición terminó, el cuerpo volvió a ser un cuerpo normal, pero mi propio ojo crítico empezó a encontrarle el problema a todo. Yo, que sabía literalmente todo lo que podía saber de nutrición y entrenamiento, no podía estar en paz con mi propio cuerpo. Alto, para un segundo ahí porque eso que acabas de decir me parece que es enorme y no quiero que pase de largo. Vos tenías el conocimiento técnico perfecto, el plan perfecto, la rutina perfecta, la ejecución perfecta y aún así no estabas en paz con tu propio cuerpo. Entonces, ¿qué te dice eso? Y nada, que el conocimiento nunca fue el problema. Exacto, si el conocimiento alcanzara, vos hubieras sido inmune a todo esto y no lo fuiste, lo cual significa que hay algo operando por debajo del conocimiento técnico, algo que quizás ningún plan de comida, ningún plan por más perfecto que sea puede tocar. Ahí es exactamente donde entro yo con mi historia también, porque a mí me pasaba algo parecido pero desde otro lado, completamente diferente. Bueno, a ver, contá tu historia ahora, completa. Bueno, yo estaba en Australia trabajando 12 horas por día en una farm, en otro idioma, hablando en inglés, manejando maquinaria que nunca había tocado antes en mi vida y tenía ese perfeccionismo de querer hacer todo bien desde el primer día, sin margen para el error. Me levantaba a las 6 de la mañana ya nerviosa antes de que toda la jornada arrancara ni siquiera. Bueno, pero ahí empezó lo físico. Bueno, empezó todo junto, en simultáneo. Aumenté de peso de una forma que no me esperaba, tenía mucha inflamación, una fatiga mental que no se iba nunca, ni durmiendo, te juro. La energía completamente por el piso y el detalle que tengo grabado en el cuerpo, no solo en la memoria, es este. Llegaba a la casa donde dormíamos, llegaba de trabajar, sin nada de energía y lo primero que hacía automáticamente era sentarme en la cama y ir a buscar azúcar. Me comía, me acuerdo, tabletas enteras de chocolate y no podía parar. Eso sí me acuerdo y fue durísimo, me lo acuerdo. Sí, lo peor de todo es que la culpa aparecía mientras ya estaba comiendo eso
era en tiempo real, no después. Y mientras más culpa sentía, más comía para apagar esa misma culpa. Era un loop cerrado, perfecto, que yo sentía, te juro, que era como que se alimentaba a sí mismo. Te das cuenta de que lo que estás describiendo ahí no es que comías y después te sentías mal. Eran las dos cosas pasando exactamente al mismo tiempo. La culpa no era la consecuencia de comer, era parte de ese mismo circuito que te hacía seguir comiendo. Y sí, eso es algo que necesito que quien esté escuchando esto entienda bien, porque seguro lo está viviendo de alguna forma parecida. Cuando la culpa aparece en tiempo real, mientras estás en ese mismo acto de comer, ya no es información útil, es combustible. Le está dando más energía exactamente a lo que querés que pare. Y eso es exactamente lo que yo veía, lo que pasaba con mis alumnos del lado del entrenamiento, aunque en ese momento yo todavía no lo estaba conectando así. Claro, porque yo creo que vos venías de un mundo donde la solución siempre era entrenar mejor, comer mejor, recortar las calorías, etc. Y esa es la única herramienta que te habían dado de alguna Claro. manera. Y ahí yo te vi a vos, en el peor momento, la persona que más me importaba, y ninguna herramienta que yo sabía aplicar del lado del físico te estaba alcanzando, ninguna. Totalmente. Y yo creo que ahí los dos terminamos descubriendo lo mismo, cada uno desde su lado, obvio, porque cada uno tiene su propia experiencia, pero de alguna manera sin saber que el otro estaba llegando a la misma conclusión. Claro, porque nuestros problemas eran, en el fondo, exactamente el mismo problema visto desde dos lugares diferentes. Claro, por eso terminamos armando esto juntos. No fue solo una idea de negocio, fue la conclusión de algo que los dos vivimos profundamente. Y de hecho, esto que te vamos a contar ahora es exactamente lo primero que trabajamos con cualquier persona que entra a nuestro programa Cuerpo Dorado. Totalmente, pero sigamos porque hay 6 formas distintas en las que esto se disfraza y quiero que las escuches todas con calma porque seguro alguna las describe a la perfección. Vamos con la creencia número 1. Dale. Vamos. La primera es la que usamos para abrir al principio. Hay una mujer que lidera, que resuelve todo en su trabajo, que toma decisiones importantes desde las 6 de la mañana sin parar. Llega a las 9 de la noche agotada y abre la heladera sin pensar. No por hambre real, porque en realidad no le queda nada más con qué decidir bien. Y al otro día se dice lo mismo de siempre. No tengo disciplina. Sí, y yo te lo digo con total claridad, eso no es disciplina, es que tu sistema nervioso, después de un día entero tomando decisiones de alto nivel con mucha exigencia, llega a la noche en modo supervivencia. Y en ese modo, con esa bioquímica, el cerebro no elige lo que le conviene a largo plazo, elige lo que te alivia ya, en este segundo. La parte de tu cerebro que toma las decisiones racionales necesita recursos para funcionar. Y a las 9 de la noche, después de un día así, simplemente no le quedan. No queda nada. Te voy a hacer una pregunta y quiero que la respondas en serio, no de paso. ¿Cuántas decisiones tomaste hoy antes de llegar a la heladera? No solamente las grandes, todas. ¿Qué ponerte? ¿Qué responder en ese mail? ¿Cómo resolver ese problema en una reunión? ¿Qué decirle a tu hijo? ¿Qué hacer con ese imprevisto de último momento? Si las sumas a todas, ¿te parece razonable que a la persona que tomó 100 decisiones hoy le quede la misma claridad mental para la decisión 101 que a la persona que tomó solamente 10 decisiones? Es increíble. Y yo lo veo igual del lado del entrenamiento. Porque no es que a la gente le falte carácter para decidir bien, le falta ese sistema que regule el estado para cuando ya no tiene energía mental disponible. Porque ningún plan, ninguna rutina te da fuerza de voluntad extra a esas 9 de la noche. Eso no existe. Por eso yo creo que esa frase "no tengo disciplina" en realidad describe a la perfección un sistema nervioso agotado. No describe quién sos en realidad. Bueno, segunda creencia. Me falta motivación. ¿La conoces a esa? Si no la conoceré. Esta también la escucho todo el tiempo.
me dicen, en algún momento se me va a prender la lamparita y ahí sí arranco en serio, esta vez sí te lo prometo. Y pasan los meses y esa lamparita que nunca termina de prenderse del todo, porque la motivación no es algo que aparece de la nada y te da fuerzas para actuar. Y es al revés de lo que todos creen, porque la motivación es la consecuencia de cómo te sentís por dentro, no es una condición previa que necesitas tener para empezar. Si tu estado interno está saturado de estrés, ahí no sobrevive ninguna motivación, por más que la busques, por más libros que leas, por más videos que mires. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Y pensarlo así, nadie le pide a un motor que arranque con el tanque vacío si no tenés nafta. No importa cuántas veces gires la llave. Y sin embargo, eso es exactamente lo que la mayoría intenta hacer con la motivación. Girar la llave una y otra vez con el tanque completamente vacío, preguntándose por qué no arranca ese auto. La motivación no llena el tanque, es lo que pasa después de que el tanque, por así decirlo, ya tiene algo adentro. Bueno, justo esto es lo que dijo Flor, una de nuestras alumnas. Ella dijo textualmente esto: yo entré buscando un cambio físico, pero hoy me doy cuenta que primero cambió mi forma de vivir, de priorizarme y de hablarme. Y cuando eso pasó, o cuando eso empezó a ordenarse, mi cuerpo empezó a cambiar solo. Claro, primero cambió quién era, y ese cambio terminó reflejándose en su cuerpo. Como ves acá, pasó de 80 centímetros de cintura a 70. Bajó la inflamación, disminuyó muchísimo la celulitis y por primera vez en años dejó de vivir en guerra con su cuerpo. Sí, la verdad que ese cambio fue increíble. Claro, es que la gente busca la motivación como si fuera una chispa externa. Y la motivación real, la que realmente dura, sale de haber trabajado ese estado interno primero, no al revés. Sí, por eso esa frase que escuchamos todo el tiempo, me falta motivación, tampoco es un defecto tuyo, es la consecuencia lógica de intentar arrancar desde un estado que todavía no está regulado desde la base. Exactamente. Vamos con la número 3. Vamos. Bueno, la tercera, y esta es la que yo escucho más seguido en el gimnasio, sin excepción, es no tengo tiempo. Y parece la excusa más razonable de todas porque es verdad, tu agenda está realmente llena. Seguramente no es mentira. Pero a ver, pensar un segundo conmigo. ¿No tenés tiempo o no tenés un sistema que esté diseñado para el tiempo real que ya tenés? Porque la mayoría de los planes que la gente ya probó, que todas las mujeres ya probaron, antes estaban armados para una vida ideal, que no es la de nadie que yo conozca realmente. Porque te piden que cocines de cero todos los días, que entrenes 5 o 6 veces a la semana, sin excepción, que tengas una agenda predecible o que hagas algo que simplemente no existe. Y sí, lo que veo yo es que cuando ese plan choca con tu primera semana de viaje o tu primera cena de trabajo, tu primera semana caótica, se cae. Y ahí aparece otra vez la culpa, como si el problema fueras vos y no el diseño de ese plan. A ver, yo quiero que me escuchen porque les voy a pedir algo muy simple para la próxima. La próxima vez que te escuches decir no tengo tiempo, completá la frase entera, sin cortarla ahí. No tengo tiempo, ¿para qué exactamente? ¿Para cocinar de cero 3 veces por día? Bueno, eso puede ser verdad, pero para elegir mejor entre las opciones que ya tenés disponible en 15 segundos, ahí la respuesta cambia, ¿no? La frase no tengo tiempo casi nunca está completa. Y mientras se quede incompleta, suena como una verdad absoluta sobre tu vida entera, en lugar de lo que realmente es, una verdad muy específica sobre un plan que no fue diseñado para vos. Totalmente, por ahí generalizamos y distorsionamos esto que nos decimos a nosotros mismos y en realidad es que no te falta tiempo, te falta un sistema diseñado específicamente para la vida que de verdad tenés, no para la que alguien imaginó que deberías tener. Bueno, ¿vamos con la cuarta? Vamos con la cuarta. Cuarta, me falta constancia. Siempre arranco bien y después se cae. Esa te juro que la escuché de tantas formas que perdí la cuenta. Una alumna, me acuerdo que lo puso en palabras muy exactas en una conversación que tuvimos y la cito tal como me lo dijo. Para mí siempre fue como una obligación, algo externo que tenía que cumplir. Por eso nunca lo internalicé genuinamente.
Bueno, ahí está el mecanismo entero, dicho con total honestidad, sin que ella supiera todavía la explicación que hay detrás. Sí, porque la verdad es que a ella no le falta disciplina, no le falta constancia. Es que estaba sosteniendo algo desde una identidad que no era genuinamente la suya. Era como que se estaba forzando constantemente. Lo vivía como una obligación impuesta desde afuera, no como algo que ella quiera y elija hacer. Y lo que no nace desde la identidad, tarde o temprano se cae. Y no es porque la persona sea débil, Para nada. porque literalmente nada sostiene en el tiempo algo que no es coherente con quien la persona cree que es. Algo que es forzado externamente, por así Es decirlo. como sostener algo en el aire con el brazo totalmente extendido. Podés sostenerlo un rato, pero en algún momento el brazo se cansa, porque no está diseñado para sostener algo de esta forma. La verdad que está bueno lo que estás diciendo, no lo había visto así. Y de hecho, quiero que hagas la prueba ahora mismo, en este momento, mientras nos escuchás. Levanta un brazo estirado al costado del cuerpo como si sostuvieras algo pesado en la mano. Sosténelo ahí. Vas a notar que al principio no te cuesta nada, pero a medida que pasan los segundos, el brazo empieza a pedir que lo bajes. No porque seas débil, porque ningún brazo está diseñado para sostener peso indefinidamente sin que el cuerpo proteste, digamos. Bájalo cuando quieras. Gracias, porque eso que acabas de sentir en el brazo es exactamente lo que le pasa a cualquier hábito que sostenés desde la obligación en lugar de desde una nueva identidad. No importa cuánto aguantes, en algún momento el sistema pide que lo bajes. Y yo creo que la constancia no se fuerza, y no lo digo yo, lo dice las neurociencias. Se vuelve natural cuando lo que estás haciendo es coherente con quien genuinamente sos, no con quien estás intentando obligarte a ser. Vamos con la quinta ahora. ¿Cuál Para es? mí es durísima. Hago todo bien y no funciona. Sí, para mí esta es la más dolorosa de todas porque ataca algo más profundo que la disciplina. Ataca la confianza en el propio criterio. Me acuerdo que tuvimos hace poco una charla con una alumna que nos dijo esto de que es como estudiar muchísimo para ir a rendir y que aún así no sea suficiente y que nunca probes. ¿Te acordás? Bueno, entrenar bien, comer bien, hacer literalmente todo lo que te dijeron que tenías que hacer y que el cuerpo de todas formas no responda. Me acuerdo que una alumna ayer lo dijo de una forma que me quedó grabada para siempre, te juro. No creo que ir a hacer dieta me va a solucionar. Si fuera tan fácil como hacer dieta, yo ya estaría flaca. Y ahí había una intuición completamente correcta, aunque en ese momento ella todavía no tuviera la explicación científica detrás de todo esto. ¿Y cuál es la explicación real? El estrés crónico le manda una señal muy concreta y muy clara a cada célula del cuerpo. Acumula grasa y apaga los mecanismos de crecimiento. Y te digo que no es ninguna metáfora, ¿no? Es biología. Y esto pasa sin importar lo que comas o cuánto entrenes, porque la señal de amenaza que recibe el cuerpo es más fuerte que cualquier plan de comida o de entrenamiento que le pongas encima. El cuerpo no es que está ignorando tu esfuerzo, no te está castigando tampoco, está respondiendo exactamente a la única señal que tiene disponible, que es la de protegerse en ese estado. Y quiero que pienses esto de una forma distinta a cómo lo pensaste siempre. Tu cuerpo no te está fallando, te está informando. Cada kilo que no baja, a pesar de que estás haciendo todo bien, es tu propio cuerpo diciéndote con la única voz y la única forma que tiene disponible: todavía me siento en peligro. Y eso no es autosabotaje, es una alarma. Y una alarma que suena no se apaga gritándole más fuerte, se apaga resolviendo lo que la activó. Bueno, si te pones a pensar, tu cuerpo y el cuerpo de todas no está en tu contra, está obedeciendo una orden mucho más fuerte que la que vos estás dándole con la dieta. Exactamente, y esa orden, al ser de alguna manera invisible, es muy subestimada. Vamos con la número 6. Vamos con la número 6. Soy mi peor enemiga. Esta es la sexta creencia, la que más se calla, por vergüenza quizás, la que casi nadie dice en voz alta. Soy mi peor enemiga. Yo misma me arruino, me boicoteo. Quiero que te quedes con esto en serio, no como una frase más.
El estado interno desde el que actúas en tus peores momentos no es quien sos, es un estado. Y un estado se puede cambiar. Una identidad fija no se cambia fácil, pero un estado sí. Te voy a hacer una última pregunta antes de seguir y quiero que la sientas y no la respondas rápido. Cuando decís soy mi peor enemiga, ¿estás describiendo algo que sos siempre en todos los momentos del día? ¿O en realidad estás describiendo algo que aparece solamente en ciertos momentos muy específicos, casi siempre cuando estás agotada, sola o en piloto automático? Porque si realmente aparece en esos momentos específicos, ya no es tu identidad. Es un patrón que se activa bajo ciertas condiciones. Y un patrón que se activa bajo ciertas condiciones tiene algo que una identidad fija nunca tiene. Se puede intervenir exactamente en esas condiciones. No necesitas cambiar quién sos, necesitas cambiar lo que pasa en esos momentos puntuales donde el patrón se activa. Por eso yo creo que es tan importante la diferencia y por eso quiero que quede absolutamente claro. No sos alguien que se sabotea por naturaleza como si fuera parte de tu carácter. Sos alguien que está operando en ciertos momentos específicos del día desde un sistema nervioso agotado que todavía no aprendió a regularse de otra forma. Eso no es lo mismo que ser tu propia enemiga. Es tener un sistema que necesita trabajo, no un carácter que está fallando o está roto. Bueno, Vero, una alumna que ya terminó nuestro protocolo, dijo: no lo hago por cumplir con nadie, lo hago porque me gusta a mí. Me convertí en la persona que elige y disfruta el gimnasio. Realmente me encantó ese testimonio. Bueno, eso, lo que dice Vero ahí, es exactamente el punto de llegada de todo lo que acabamos de explicar. Cuando el sistema interno cambia, dejas de hacer las cosas por obligación y las haces porque genuinamente sos otra persona, una que disfruta cuidarse en lugar de una que se está forzando a cumplir. 6 frases, 6 formas distintas de decir exactamente lo mismo. El problema soy yo. Y las 6 veces la causa real era otra completamente distinta. Y no era disciplina. Tampoco era motivación. Y tampoco falta de información ni de esfuerzo. Siempre un sistema interno que todavía no había sido trabajado por nadie. Exacto, el estado desde el que decidís. La identidad desde la cual actúas, la señal que tu cuerpo está recibiendo todo el tiempo, todos los días, sin que lo notes. Volvé un segundo a esa sensación que te pedí que notaras al principio del video, la que aparece en el cuerpo cuando te decís no tengo disciplina. ¿Sigue sintiéndose igual ahora que cuando empezamos? Probablemente no está exactamente igual. Y eso, ese pequeño cambio, es la prueba de que algo ya se movió, aunque todavía no hayas hecho nada distinto en tu vida real. Y lo más importante de todo es esto. Ese sistema se puede trabajar. No es un diagnóstico de por vida, es un punto de partida. Me encantó eso de punto de partida porque hay una versión de vos que ya no vive atrapada en ese ciclo, que no necesita encontrar la motivación porque ya no la necesita para actuar, que no le teme a la heladera a las 9 de la noche cuando llega muy cansada porque su sistema nervioso ya no llega a ese estado siempre a la misma hora. Y de esa versión vamos a hablar en el próximo video. Porque antes de hablar de ella necesitabas entender con total claridad y sin ninguna duda que el problema nunca fue lo que durante años creíste que era. Nos vemos.